Hola jóvenes, volvemos a estar juntos para esta vez resolver o desarrollar el tema 12 que venía a ser electroquímica. Pensar un poquito en esa palabra. ¿Qué nos dice? Electroquímica. Electricidad, química, reacciones químicas. Pero cuando se habla de reacciones químicas y electricidad, habría que recordar que la electricidad son electrones que se mueven de un punto a otro. Y reacciones químicas implica transformación de una sustancia en otra. Pero si estamos relacionando corriente eléctrica, que es un movimiento o flujo de electrones de un punto a otro, ¿con qué tipo de reacciones químicas haría una semejanza? Obviamente, tiene que ser con reacciones químicas donde también exista un flujo de electrones. Eso implica que sería una reacción de tipo redox, donde existe una reducción, una ganancia de electrones y una oxidación que sería una pérdida de electrones. Donde una sustancia pierde, una sustancia gana, el electrón pasa de un punto a otro, entonces hay un flujo de corriente. Por tal razón, cuando se habla de electroquímica, se habla de la interrelación que hay entre corriente eléctrica y las reacciones químicas, pero exclusivamente reacciones de tipo redox. Es decir, esta relación solo se cumple si tenemos una transferencia de electrones. Vamos a ver más adelante que estas reacciones pueden ser espontáneas o no espontáneas. Veamos qué necesito saber para entrar al mundo de la electroquímica. Por ejemplo, si acabamos de decir que ¿qué es la corriente eléctrica? Hemos dicho que la corriente eléctrica es un flujo de electrones. Cuando queremos medir la corriente eléctrica y medimos qué sale del enchufe, directamente nos hablan de la intensidad de la corriente, porque esa es la unidad de medición de corriente. Pero sería bueno hablar primero de la unidad de carga eléctrica. Esta unidad de carga eléctrica es el coulomb. Mientras que la intensidad de corriente, ya lo hemos visto en la primera clase, la intensidad de corriente, su unidad es el ampere. ¿Cómo se relaciona esta intensidad de corriente con la carga? Yo sé que la intensidad de corriente es igual a la carga sobre el tiempo, pero siempre en términos del Sistema Internacional de Unidades. Es decir, la intensidad de corriente debe estar en ampere, la carga en coulomb y el tiempo necesariamente en segundos. De tal manera que si a ti te dan un tiempo, necesariamente tienes que expresarlo en segundos para que te dé la unidad específica que estamos hablando. Otra de las cosas que tenemos que ver como parte inicial es que siempre en un proceso electroquímico vamos a encontrar conductores. Si estamos hablando de corriente eléctrica, tenemos que ver cómo esa corriente eléctrica va a entrar en nuestra celda. Entonces, cuando hablamos de conductores, son aquellas especies que van a favorecer el paso de estos electrones dentro de mi cubo. Razón por la cual, cuando hablamos de conductores, vamos a decir, son sustancias que no oponen resistencia al paso de corriente. Estos conductores pueden ser de primera y de segunda especie. Cuando hablamos de conductores de primera especie, son metales.
principalmente aquellas sustancias sólidas que pueden conducir corriente eléctrica, es decir, metales. Y las especies o los conductores de segunda especie son soluciones acuosas. Pero ya en la semana 10 nosotros habíamos visto cuáles eran las soluciones acuosas que podían conducir corriente, es decir, aquellas soluciones que tenían compuestos iónicos disueltos, es decir, soluciones electrolíticas o sales fundidas. Dentro de los conductores, nosotros vamos a encontrar que es necesario para cualquier proceso electroquímico los electrodos. ¿Qué son los electrodos? Son las sustancias en cuya superficie se desarrolla el proceso redox. Generalmente son sustancias. Puede haber casos donde utilices, por ejemplo, acero o algunas otras mezclas, pero principalmente son sustancias. Ahora, estos electrodos son dos, y seguramente tú alguna vez los has escuchado. Por ejemplo, el ánodo y el cátodo. Esas dos palabras las debes haber escuchado sin ningún problema. Y esos justamente son los electrodos, el ánodo y el cátodo. Lamentablemente, siempre hay como que un prejuicio donde ánodo, anión, negativo, cátodo, catión, positivo. No debes de relacionarlo de esa manera, porque dependiendo del tipo de celda, tú vas a encontrar que uno puede ser positivo y el otro negativo o viceversa. No lo relaciones de esa manera. Lo que debes de relacionar es el proceso que se va a desarrollar en cada uno de estos electrodos. De tal manera que si tienes ánodo, cátodo, también tienes oxidación y reducción. Entonces hay que relacionar ambos electrodos con los procesos que se van a dar. ¿Cómo hacerlo? Simple. Acuérdate de algo bien simple. Vocal, vocal, consonante, consonante. De tal manera que tú vas a decir ánodo, oxidación o reducción. Ánodo a vocal. Tiene que estar relacionado con la vocal. Oxidación, reducción. Obviamente, oxidación. Entonces, siempre en el ánodo ocurre la oxidación. Mientras que en el cátodo ocurre la reducción.